Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, grande, Señor. Grande, Señor, es tu fidelidad. Como Iglesia Emanuel, nos gozamos en este día, Día del Señor, en la cual su pueblo se reúne para adorar al único Dios vivo y verdadero, reconocer la grandeza de su amor manifestado a través de su Hijo Jesucristo, en la cual nos reconcilia con el Padre, guiados también por el Espíritu Santo, en la cual se mueve y opera en cada uno de sus hijos que han creído que Jesús es el Señor. Como iglesia, nos gozamos y somos partícipes de este culto para también reconocer los favores que hemos recibido de parte de nuestro Dios, y lo hacemos a través de este culto, en la cual hacemos partícipes a todos y cada uno de los que hoy nos acompañan a través de este medio. Juntos alabaremos el nombre de nuestro Dios. Juntos escucharemos también la palabra dada a su pueblo, y también caminaremos en fe en este mundo, y vamos a hacerlo también dándole toda la honra y la gloria y gozándonos como un solo cuerpo, en unidad, porque tenemos a un Padre, tenemos a su Hijo Jesucristo y somos guiados por su Espíritu Santo. La Escritura dice en la carta a los Filipenses, capítulo 1, en sus primeros 2 versos, diciendo estas palabras: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Emanuel, con los ancianos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comencemos nuestra adoración teniendo nuestro preludio, estando en actitud de oración y en silencio. Participemos de este culto y también estemos atentos a la voz de Dios que habla a su pueblo. Es así como comenzamos nuestra adoración en este día.
La palabra de Dios dice: He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Venid, aclamar alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Vamos a orar en agradecimiento a nuestro Dios por permitirnos cumplir 31 años ya como iglesia organizada. Soberano Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque tú en todo este tiempo has sido con esta iglesia de Emmanuel. Porque a través de 31 años, Señor, tú has fortalecido nuestra fe y tú has sido con esta iglesia bendiciendo y protegiendo, mi Dios,
a cada uno de los miembros de esta iglesia, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque nosotros podemos ver tu poder en esta iglesia cuando tú has permitido, mi Dios, un año más de vida para esta iglesia. Un año más de servirte, un año más de adorarte y de alabarte, mi Señor. Te damos gracias, Señor, y ofrecemos este culto, mi Dios, en adoración a ti, mi Dios, por tan gran bendición que nos has dado de haber formado esta iglesia, Emmanuel. Te doy gracias, pues, Señor, porque en esta tarde podemos gozarnos delante de ti, Señor, aún en la dificultad de esta pandemia, aún en la dificultad de podernos reunir, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre. Podemos hacerlo, Señor, por medio de estas redes sociales, por medio de estos aparatos electrónicos, Señor. Aún así nosotros podemos alabarte y nos gozamos, Señor, por 31 años de vida de Iglesia Emmanuel, pero sobre todo, Señor, que tú has sido el centro de nuestra adoración en esta iglesia. Sobre todo, Señor, reconociendo esta iglesia, que tú has sido en cada uno de los momentos que ha pasado esta iglesia, mi Dios, como a hoy en esta pandemia, como en las horas de alabanza, como en las horas de venerarte, mi Dios, como en los tiempos, Señor, que has permitido que nos reunamos también socialmente para testificar, Señor, de que somos tus hijos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y en esta tarde queremos alabarte y seguirte adorando, mi Dios, por más de 31 años. Te pedimos, pues, Señor, que tú en esta tarde sigas bendiciendo y sigas fortaleciendo cada uno de los miembros de esta iglesia, a cada familia, a cada joven, a cada hermana, a cada hermano y anciano y autoridad de esta tu iglesia, mi Dios. Te queremos pedir, Señor, también que nos sigas dando ese ánimo y ese gozo y ese gusto, Señor, por servirte y adorarte. Pero sobre todo, Señor, que trabajemos y sigamos trabajando para seguir avanzando, para seguir, Señor, siendo iglesia y poderte adorar completamente, mi Dios. Te doy gracias, Señor, y en esta hora también queremos dedicarte, Señor, este culto de gratitud por los 31 años de aniversario que nos has permitido cumplir, mi Dios. Sé pues en todo momento con esta iglesia, y te agradecemos también, Señor, muy en especial, que has inclinado tu oído a esta iglesia y has oído cada una de las peticiones que tenemos para ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y te seguimos glorificando en esta tarde, en esta mañana y cada minuto de nuestra vida, mi Dios. Sea pues para ti la honra, la gloria y el honor por todos los siglos, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buenos días, amadas hermanas y hermanos en el Señor. En esta mañana nos gozamos porque el Señor nos concede la vida y nos da la bendición de poder alabar y glorificar su santo nombre a través de este culto de gratitud, porque el Señor nos permite llegar a 55 años de vida de la Iglesia Presbiteriana Emmanuel. Le damos gracias a Dios porque durante estos años el Señor nos ha bendecido grandemente en medio de problemas, en medio de grandes bendiciones, pero el Señor ha estado con nosotros. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios y alabemos y glorifiquemos juntos el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía bendición y vida eterna nuestro Dios. Gracias, hermanos, bienvenidos todos. Hermanos, en este día damos gracias a Dios porque Él nos permite como iglesia llegar a un año más, a un aniversario más en donde hemos visto la poderosa mano del Señor, y por eso es que en esta mañana le alabamos y le glorificamos y deseamos que si ustedes conocen esta alabanza,
en sus hogares también puedan alabar a nuestro Dios. El nombre de esta alabanza es En medio de la congregación, para honra y gloria de nuestro Dios. En medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a ti. Digno eres de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a ti. Cristo me ayudarás, Cristo me sostendrás, y yo te glorificaré, mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzo mi voz a ti, Señor. Cristo me ayudarás, Cristo me sostendrás, y yo te glorificaré, mi Dios. En medio de la congregación, En medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a ti. Digno eres de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a ti. Cristo me ayudarás, Cristo me sostendrás, y yo te glorificaré, mi Dios. Cristo me ayudarás, Cristo me sostendrás, y yo te glorificaré, mi Dios. amén.
eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, no me falta nada si le tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no existe temor en el corazón, tú tienes el control. No existe temor en el corazón, tú tienes el control. No nos falta nada si confiamos en ti. No nos falta nada si esperamos en ti. Hola hermanos, vamos a tener nuestro ofertorio en este día por dos razones. Uno, por 31 años de la iglesia organizada y por 55 años de comienzo de la obra. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Así es, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y dar gracias por estas ofrendas que traemos. Padre Santo, gracias te doy por este momento, que estamos un grupo de hijos tuyos reunidos, aunque a la distancia, pero en un mismo entendimiento. Padre, reconociendo que todo lo que hemos hecho es por ti y para ti, reconociendo que esta obra es tuya, que no es de los hombres, porque permanece. Es una prueba de que verdaderamente somos iglesia, que somos hijos tuyos, porque permanecemos en la verdad.
porque hemos podido oír tu voz y seguido tus palabras. En esta tarde podemos estar reunidos dándote gracias por habernos permitido permanecer en tu verdad, permanecer en tu palabra, reconociendo que tú eres Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Padre Santo, sea para ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre, te doy gracias por estas ofrendas, así como las hemos apartado para tu obra, también como nuestras vidas. Esto lo pido y doy gracias humildemente en el sublime que es Hijo eterno de nuestro amor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nuestro Dios. Amén. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar de ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Amados hermanos, la lectura en la que se basa el mensaje de esta hora se encuentra en el libro de los Hechos, su capítulo 5, de los versos 17 al 29, y la palabra de Dios dice así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos cerrada con toda seguridad y las guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios añada bendición a su palabra, y damos la bienvenida a nuestro hermano, el presbítero David Silva, secretario del Honorable Presbiterio Berea, que en esta hora nos trae el mensaje. Bienvenido, hermano. Queridos hermanos de la Iglesia Emmanuel, es un enorme privilegio para mí poderme dirigir a ustedes en esta ocasión tan especial.
55 años de haber iniciado la obra de la extensión del reino ahí en la colonia Gómez Farías y 31 años de haber sido organizados de acuerdo a las normas de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Nadie se hubiese imaginado hace poco menos de un año que la Tierra daría una vuelta al sol en medio de la pandemia y que todos celebraríamos algún aniversario en medio de esta circunstancia global que nos está afectando. Prácticamente todos hemos celebrado nuestro cumpleaños, nuestro aniversario de bodas y ahora también casi todas las iglesias han celebrado un año más como iglesias organizadas dentro de la iglesia presbiteriana. Hoy les toca a ustedes y es un enorme privilegio a la distancia poder participar con ustedes. Como decía, en el mes de marzo del año pasado hubo quienes en su imaginario pensaron y sugirieron que esto era solamente un ardil para hacer desaparecer a la iglesia. La sorpresa, después de casi un año, es que la iglesia no solo no ha desaparecido, sino la iglesia está de pie. Está más viva que nunca. Y me parece que eso es lo que hoy tenemos que celebrar y reflexionar. No la imposibilidad de reunirnos para partir el pastel o compartir y abrazar a nuestros hermanos y recordar anécdotas, sino el enorme privilegio que Dios nos da de que en medio de esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial, la iglesia sigue de pie. La conducta humana es una de las cosas más complicadas que existen en el mundo. Y se ha estudiado últimamente mucho acerca de eso. Y se ha demostrado, por muchos estudios, que la desesperanza se puede aprender, que las circunstancias que nos rodean, que los golpes que nos da la vida, pueden llevarnos a la desesperanza. Estos estudios también sugieren que más o menos el 30% de la población es inmune a esta posibilidad de la desesperanza, que tienen espíritus tan poderosos, tan fuertes, tan bien arraigados, que pueden superar las dificultades y mantenerse en esperanza. El mundo le llama optimismo, pero en realidad, en traducción bíblica, eso se denomina esperanza. Me parece que la iglesia debiera ser de esa parte del 30% de la población que mantiene un espíritu fuerte. Obviamente, por 3 factores fundamentales. Por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, por la presencia de las promesas de Dios en nuestra vida y por la presencia de su palabra permanente en nosotros. Eso nos alimenta de tal manera y nos tendría que alimentar de tal manera que deberíamos mantener la esperanza firme hasta que Jesucristo venga. Me parece que eso es lo que hoy tendremos que celebrar. El hecho de que como iglesia y como creyentes estemos de pie, a pesar de todas las dificultades. El mundo, nuestra carne, incluso el enemigo, lo que intentan es sujetar nuestro espíritu de tal manera que podamos, como decimos en México, tirar el arpa y desistir de la fe. En el capítulo 5 del libro de los Hechos que hemos leído, aparece una historia que me parece muy importante al respecto. En los primeros versículos se nota y se ve cómo el Señor empieza a hacer obras maravillosas en medio del pueblo del Señor. De hecho, parte de la última parte del texto anterior al texto que leímos habla acerca de todas las señales y maravillas que el Señor hacía por mano de los apóstoles. Uno de los apóstoles más importantes y emblemáticos de esta primera etapa del libro de los Hechos es justamente Pedro. Pedro, que había negado al Señor, que lo había enfrentado, se convierte en aquel líder que se pone de pie y estando de pie comienza a predicar el evangelio y lo hace de tal manera que muchas personas se convierten. Los líderes religiosos del momento comienzan a sentir celos de lo que estaba pasando con estos que posteriormente se llaman los del camino, aquellos que se mantienen de pie en el camino, transitando permanentemente a pesar de las dificultades.
Me parece que no hay mejor nombre que nos pudieran haber puesto que ese, los del camino. Y estos del camino estaban anunciando el evangelio y el Señor estaba haciendo grandes maravillas. Así que había que tomar iniciativa para poder someter sus espíritus, para poder sujetarlos, para poder controlarlos. Y entonces, lo que nos dice el texto que hoy leímos, a partir del versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Tal parece que los celos que tenían este grupo de líderes religiosos era tal que lo que hicieron fue una estrategia para llevarlos a la cárcel y someterlos. Yo no sé cómo te sentiste tú cuando supiste que el templo tendría que ser cerrado, pero me parece que todos de alguna o de otra manera no solo sentimos nostalgia, sino en realidad fuimos coartados de nuestra libertad para poder llegar a aquel lugar y estar entre aquellas personas que eran nuestros hermanos y que eran nuestra casa. Y que en muchos sentidos y para muchas personas esa casa representaba la iglesia. Hoy sabemos que la iglesia no está en las cuatro paredes, nunca estuvo, de hecho, pero en ocasiones nuestra imagen de la iglesia estaba relacionada necesariamente al templo. Hoy las cosas han cambiado y gracias a Dios hoy podemos saber que la iglesia no está en las cuatro paredes. La iglesia está ahí en tu casa donde estás, ahí en la oficina donde estás, donde tú te mueves, ahí es donde está la iglesia. Pero hay muchas fuerzas que intentan de alguna manera someter a la iglesia. Porque como vamos a ver y podríamos ver más adelante, específicamente en las cartas a los tesalonicenses, en el libro de Apocalipsis o en algunos discursos de nuestro Señor Jesucristo, el mundo intentará destruir a la iglesia. Pero esta prevalecerá a pesar de las dificultades, pero los intentos son muchos. Y aquí está un intento de estos primeros creyentes que hacen justamente para someter sus espíritus y para que ya no hicieran eso que estaban haciendo. Parecía que lo hacían tan bien que la gente se convertía. Y estos hombres, sintiendo celos, los meten a la cárcel. Espero que tú nunca hayas pisado la cárcel. Y si la has pisado, espero que haya sido para compartir el evangelio con alguien. Pero visitar una cárcel, me parece que en este país y en cualquier otro país, es una de las experiencias más trágicas que un ser humano puede tener. En este caso, visitar la cárcel por una injusticia es todavía peor, añade dificultad. Las cárceles nunca han sido un lugar de descanso o recreo. En realidad son lugares que someten a prueba a las personas que son encarceladas y que están ahí por algún delito que cometieron. Pero las personas que están en la cárcel de manera injusta son las que más sufren. Así que nosotros encontramos a estos apóstoles que los meten en la cárcel para someterlos, porque lo que estaban haciendo estaba incomodando a los líderes religiosos. Me imagino que los llevaron a la cárcel y los aventaron y los metieron al fondo. Eso es mi imaginación, el texto no dice eso. Pero lo que sí dice el texto es que mientras ellos estaban en la cárcel, el Señor tenía todo bajo su control. Y estos hombres que injustamente estaban en la cárcel, eran hombres que estaban siendo dirigidos por el Espíritu del Señor. Eran hombres que habían sido elegidos y llamados por el Señor. Así que continúa el texto y dice, mas un ángel del Señor, versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿No te parece maravilloso lo que dice el texto? El Señor a través de un ángel los saca de la cárcel y les dice específicamente, vayan
y estando de pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Lo que el Señor Jesucristo dejó como una visión para el pueblo del Señor fue predicar el Evangelio a todas las naciones. Evidentemente, estando dentro de la cárcel, eso no podría suceder. Eran otros tiempos. Así que el Señor opera un milagro, lo saca y les dice específicamente: pónganse de pie dentro del templo. Dentro del templo que manejaban estos que se sentían celosos, y anuncian las palabras de esta vida. Me parece que es una de las expresiones más conmovedoras y hermosas que podemos encontrar en este momento para nosotros como iglesia. Si bien algunos pensaban que esta circunstancia sacaría del juego a la iglesia, lo que hoy hemos descubierto es que la iglesia se sigue manteniendo de pie. 31 años después, 51 años después, la iglesia de Emmanuel sigue estando de pie. Pero aquí está lo importante. Estar de pie como iglesia, estar de pie como creyentes, no tiene que ver con un egoísmo personal o una vanidad personal, sino tiene que ver con un propósito específico, con el cumplimiento de la misión. Vayan y estando de pie, dice el texto, anuncien las palabras de esta vida. La celebración de un año más sí tiene que ver con la alegría y sí tendrá que ver con anécdotas, pero fundamentalmente tiene que ver con mantenerse de pie a pesar de los años y a pesar de todas las dificultades para anunciar el Evangelio del Reino. Ese es el objetivo. Los apóstoles estaban siendo aparentemente sometidos y aparentemente amedrentados. Pero el Señor los rescata. Y antes que ellos aprender la desesperanza, ellos aprendieron la esperanza. Porque si alguien quería someter a los apóstoles, si alguien quería intimidarlos, si alguien quería infligirles miedo, lo cierto es que los apóstoles, permítanme decirlo de esta manera, ya estaban vacunados en contra de ese virus. Miren, ¿qué es lo que pasó con el apóstol Pedro? El apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo. Y cuando lo niega, no se pone de pie en ningún lugar, sino que va a llorar porque se da cuenta del terrible error que cometió. Cuando se entera que el Señor había resucitado, él sale corriendo para encontrarse con su Señor. Y yo preguntaría, ¿y para qué sale corriendo si sabe que se equivocó delante de su Señor? Sin embargo, él sale corriendo. No encuentra al Señor. Pero en una de las noches que el Señor se aparece, en una de las madrugadas que el Señor se aparece, se les aparece después de haber venido de pescar. Pedro había decidido volver a ser pescador, porque no había encontrado alivio, porque se sabía desesperanzado, porque le había fallado a su maestro. Cuando el Señor está en la playa y le dicen que es el maestro, si ustedes recuerdan, Pedro se pone la ropa, dice el texto, curiosamente no se la quita sino se la pone, se arroja al mar y llega donde está el Señor y encuentra pescados y brasas. El Señor estaba haciendo el desayuno. Y entonces Pedro tiene que enfrentar los ojos del Señor. Ahí sí, me parece que la desesperanza podría haber sido enorme. Pero Pedro enfrenta al Señor, enfrenta sus ojos, y eso sí daría miedo. Ser alguien que sabe que se ha equivocado delante del Señor y enfrentar los ojos del Señor, me parece que eso sí es de pánico. Pero el Señor, con ojos de misericordia, con amor profundo, lo enfrenta, lo corrige y al final le dice: apacienta mis corderos. Todavía Pedro hace un intento humano de preguntar: ¿y qué de este? Hablando de Juan. Y el Señor le dice: ¿a ti qué te importa? Traducción personal.
¿A ti qué te importa? Tú ven y sígueme. Y a partir de ese momento, Pedro se convierte en un hombre restaurado. ¿A qué cosa le podría temer Pedro después de haber enfrentado al Señor? Me parece que Pedro había recibido una primera dosis de esta vacuna, que no necesitaba revacunación cada año y que sí lo hacía inmune a la posibilidad siquiera de perder la esperanza. Así que la cárcel no iba a hacer que él o los seguidores del Señor perdieran la esperanza. Al contrario, esta operación del Señor tan maravillosa y fabulosa hace que la esperanza permanezca. Así que ellos van, se paran dentro del templo y comienzan a anunciar el evangelio del reino. Mientras esto sucede, dice el texto, que se reúnen para ver qué iban a hacer con estos presos. Y entonces los mandan llamar. Cuando van a la cárcel para sacarlos, resulta que no estaban. Y todos se sorprenden y dicen, ¿cómo que no están? Tal parece que otra vez se los robaron como se habían robado el cuerpo de Jesús. Dicho por los mismos líderes religiosos. Y entonces, alguien les dice, oigan, bajito y en secreto, oigan, parece que están en el templo otra vez predicando. Obviamente se molestan porque ¿cómo pueden estos estar de pie otra vez en el templo cuando los habían metido en la cárcel justamente para que no hicieran eso? Van y en paz, con la bandera blanca, porque temían al pueblo, les dicen que los están esperando para el juicio. Así que hay una imagen que a mí me parece sumamente graciosa. Van por los presos afuera y les avisan y les recuerdan que hay un juicio en su contra, que necesitan ir ante los jueces. Estos, sin temer, van. Podían haberse negado y sin embargo fueron. Y cuando llegan ahí, dice que los trajeron, versículo 27, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os hemos mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Se dan cuenta cómo intentan amedrentarlos? ¿Intentan meterles pánico? ¿No les ordenamos que hicieran tal o cual cosa? Había una orden de por medio de las autoridades religiosas de su comunidad. Y les dicen, no les ordenamos nosotros que no hicieran esto. ¿Qué es entonces lo que ustedes están haciendo? Porque les ordenamos. Los metimos a la cárcel. Los sujetamos para que no anunciaran el evangelio. La respuesta seguramente muchos de ustedes la conocen, que ha sido una de las respuestas que el pueblo del Señor ha elegido para muchas ocasiones importantes. Pedro, dice el versículo 29, responde diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un espíritu verdaderamente inquebrantable. Las circunstancias, la orden, la cárcel, la intimidación, no habían hecho presa de su espíritu y no estaban aprendiendo desesperanza. Ellos estaban dispuestos a seguir caminando, a seguir estando de pie para seguir cumpliendo con la misión que el Señor les había encomendado. Esto me parece que es la lección más importante que hoy nosotros, tú y yo, tenemos que aprender bajo estas circunstancias que hoy el Señor permite que vivamos. Evidentemente el texto continúa, lo sacan del concilio. Gamaliel, que era un maestro de la ley, da un discurso y les explica algunas cosas que han pasado históricamente y les dice, miren, dejen ir a estos hombres, no sea que nos encontremos peleando contra Dios. Ellos escuchan a este hombre que parecía un hombre sabio entre ellos y entonces convienen con él en soltarlos. Pero noten ustedes lo que dice al final de nuestro pasaje, versículo 40. Y convinieron con él
Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¡Qué cosa tan tremenda! Después de haberlos metido a la cárcel, después de haberles ordenado, dicen, bueno, los vamos a dejar libres, pero antes de que se vayan, vamos a intimidarlos un poco más. Y vamos a azotarlos. Y vamos a demostrarles que si se meten con nosotros, que si no obedecen lo que nosotros estamos diciendo, su misma vida va a correr peligro. Cosa que los apóstoles sabían por demás. El mismo Señor les había dicho justamente eso, que seguirlo podía implicar, incluso implicó en la mayoría de los apóstoles la muerte como mártires. Así que ellos sabían de lo que se trataba. Nadie les podía intimar diciendo algo que ellos ya sabían. Ellos sabían que la fe en Jesucristo podía significar entregar la propia vida. Así que eso no los iba a espantar, pero ellos intentaron amedrentarlos. Me parece que hoy, a ti y a mí, y a la iglesia en general, la circunstancia en la que vivimos parece que al principio intentó amedrentarnos. Al principio, algunos parece que teníamos un espíritu tan fuerte que no nos íbamos a dejar amedrentar. La iglesia tendría que continuar. Pero después vinieron historias. Pocos meses después del inicio de la pandemia aquí en este país, vinieron historias y empezó a correr el rumor de que tal vez Facebook iba a eliminar todo lo que tendría que ver con la fe. Y la gente empezó a entrar en pánico, las iglesias empezaron a entrar en pánico. Lo que pasa después es la historia que ustedes conocen. A casi un año, la iglesia ha utilizado las redes sociales para seguir de pie, anunciando el evangelio del reino de Dios. Así que lo que hoy celebramos son 31 años de estar de pie anunciando el evangelio del reino de Dios. Y este último año debemos celebrar porque a pesar de la dificultad nos seguimos manteniendo en pie. A pesar de que las circunstancias parecen nos quieren amedrentar y nos quieren encerrar en nuestras casas para que no anunciemos el evangelio, lo cierto es que hay un montón de formas que hoy hemos descubierto en las cuales podemos seguir anunciando el evangelio del reino. Y miren lo que dice al final del texto, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Qué maravilla! Salieron gozosos. Algunos seguramente cuando inició este proceso de tener a la iglesia en las redes sociales, como que esto de que estuviera a la distancia, de tener una pantalla frente a nosotros, tal vez no nos gustaba mucho. Tal vez a algunos no termina de gustarnos. Pero hemos descubierto que también las redes sociales pueden edificar y pueden ser usadas por el Señor para edificar y anunciar el evangelio del reino. Y entonces, hoy deseo que te conectes gozoso el domingo. Que cada domingo que llegue haya gozo en tu corazón porque ya te vas a conectar otra vez para escuchar el mensaje del evangelio y para poder compartir en las redes sociales el mensaje del evangelio. En todo lo que he dicho en todo este tiempo, hay un mensaje recurrente que quiero volver a decir hoy delante de ustedes. Lo que el Señor Jesucristo nos encargó fue anunciar el evangelio. Y por mucho tiempo lo hicimos de manera presencial. A veces saliendo a las calles, a veces haciendo campañas evangelísticas, a veces teniendo semanas de evangelismo de diferentes maneras. Hoy nos toca seguir compartiendo el evangelio. Y miren lo que dice el último versículo de este texto. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Después del intento de congelar su espíritu, después del intento de amedrentarlos, ellos no solo salen gozosos, sino salen con una doble energía para ir y predicar el evangelio. Y dice el texto, en el templo y por las casas.
Y yo me atrevería hoy a agregarle algo. En el templo y por las redes. Por supuesto que eso no dice el texto, pero me atrevo a agregárselo porque lo que he dicho insistentemente durante este tiempo es que tenemos que usar las redes para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Como decía hace un momento, el Señor nos encargó compartir. Y qué curioso que en la parte de abajo, donde estás en este momento observando, hay un botón que dice compartir. Y hoy, en este momento, sin salir de tu casa, guardando la distancia de vida, pensando siempre en estos protocolos de salud para que tú y los demás estemos cuidados y protegidos, lo único que tenemos que hacer es darle clic a ese botón y compartir el Evangelio. Claro, algunos se sienten amedrentados porque todos sus contactos sabrán que son creyentes. Tal vez antes no lo habías dicho, pero hoy comienza a ser más público que nunca, que eres parte del camino y que anuncias el nombre. Así que hoy lo único que se tiene que seguir haciendo es compartir el Evangelio. Y hoy lo podemos hacer a través de las redes. Ya no podemos ir casa por casa en este momento, por lo menos en el futuro inmediato. Tampoco podremos ir al templo, pero sí lo podemos hacer a través de las redes sociales. Y bendito Dios, que esta circunstancia, por muy dañina que pareciera y por muy amedrentadora que pareciera, lo cierto es que ha hecho que la iglesia siga de pie. Y eso es lo que hoy debemos celebrar, que a pesar de esta circunstancia y de la circunstancia que venga, lo que hoy tenemos seguro y personalmente tengo como una certeza es que la iglesia es de Dios y no hay nada ni nadie que la pare. Seguiremos año con año celebrando uno más como Iglesia Emmanuel. Y eso sucederá hasta que Jesucristo venga en gloria. Pero hoy tu trabajo y mi trabajo es seguir de pie, con un espíritu inquebrantable, dirigidos por su palabra, todos los días sujetados en sus promesas, pero dirigidos por su espíritu para mantenernos de pie y seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Iglesia Emmanuel, hoy me gozo y espero que ustedes se gocen también de recordar que la Iglesia de Jesucristo sigue de pie. Anunciemos el Evangelio, compartamos el Evangelio, porque hoy más que nunca la Iglesia sigue viva y sigue de pie. Muchas felicidades, que el Señor los siga bendiciendo. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. De tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré,
majestad para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 70, Feliz, feliz cumpleaños, y lo vamos a adaptar con las palabras feliz aniversario, porque es el aniversario de la iglesia y pues es para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en este lugar, en esta casa de oración. Feliz aniversario, que seamos para ti, que el Dios omnipotente nos quiera bendecir. Feliz aniversario, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias, que con sin par bondad al fin de este año hermoso nos permitió llegar. Feliz aniversario, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Oremos pues unidos, que te bendiga más, nos colme en el futuro de bien prosperidad. Feliz aniversario, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Amén. Estamos agradecidos con Dios, hermanos, porque nos ha permitido celebrar 31 años como iglesia organizada y 55 años de obra misionera. Gracias a Dios porque siempre ha mantenido a esta iglesia firme, la ha sostenido a cada una de sus familias, y estamos agradecidos también, hermanos, por todas las ofrendas que nos han hecho llegar, los diezmos, y también, hermanos, gracias por aquellos que han puesto en su corazón aportar esta ofrenda de gratitud, ofrenda de aniversario, la cual le hemos estado anunciando. Gracias porque han podido y han puesto en sus corazones apartar esta ofrenda para que esta obra siga creciendo con la ayuda de Dios. Vamos a consagrar las ofrendas, hermanos. Vamos a dar lectura a 2 de Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en esta tarde porque nos has permitido celebrar un aniversario más, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que se han tenido durante el año pasado y lo que llevamos de este 2021. Gracias te damos porque nos has sostenido, nos has dado el sostén a cada una de las familias de la Iglesia Emmanuel, a todos nuestros hermanos, nos has provisto de un pastor, de ancianos, de diáconos. Gracias por el templo, porque tú nos has dado este templo, Señor, que ahora está cerrado, pero con tu ayuda, Señor, con la ayuda de nuestro Salvador Jesucristo, podemos abrir prontamente, Señor. Gracias te damos por nuestros hermanos que han ofrendado, que han diezmado, y te pedimos, Padre, que estas ofrendas sean separadas de su uso común, que, Padre, puedan servir para el engrandecimiento de tu obra, Señor, y que, Padre, podamos seguir apoyando a nuestros hermanos que más lo necesitan. Gracias te damos, Padre, por un año más de vida de nuestra iglesia, y estamos agradecidos, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias, te lo pedimos. Amén. Protección te dé,
En ese día hemos adorado a nuestro Padre Celestial. Gracias por sus abundantes bendiciones. Gracias por la palabra que hoy hemos escuchado y que la iglesia sigue de pie. Sigamos firmes en esta fe. Iglesia Emanuel, muchas felicidades. Sigamos adelante, sigamos avanzando en esta situación. Hoy hemos celebrado este culto en una forma distinta. Nos hubiera gustado hacerlo en su santo templo, pero entendemos la emergencia en la cual nos encontramos. Y por ello, hemos hecho este esfuerzo para dar este culto de adoración, de testimonio a nuestro Padre Celestial. Sigamos adelante, sigamos festejando también con alegría y gozo donde quiera que la iglesia de Emanuel ande, hable de su Dios que hace maravillas, que hace también prodigios y que también Él sigue siendo fiel a través de su palabra, aún en los tiempos más difíciles. Felicidades desde este medio como Iglesia Emanuel. Su pastor, su servidor, David Torres Díaz. El consistorio de esta Iglesia Emanuel. La junta de diáconos. Las sociedades de esta iglesia. La sociedad femenil Esther. La sociedad juvenil David y Jonathan. Y todos los que formamos esta Iglesia Emanuel. Felicidades, amados hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque ha sido de sumo gozo y alegría que tú nos permitas, que nos concedas celebrar un año más como iglesia organizada. Tú has sido fiel a tu palabra, has sostenido a tu pueblo. Y gracias, Señor, porque también a través de esta contingencia en la cual hoy nos encontramos, tu pueblo se reúne en un solo espíritu para adorarte, para exaltar la grandeza de tu nombre y agradecer todo lo que hemos recibido de tu mano a lo largo de todo este año. Pero también encomendamos lo que viene por delante. Anhelamos que tú sigas siendo nuestro pastor, que nos guíes por este mundo, que tu Hijo Jesucristo sea exaltado y reconocido en la vida de cada uno de los hijos que forman esta tu iglesia Emanuel. Pero también anhelamos que tu Espíritu siga obrando en nosotros, que siga también hablando a otros, para que también ellos te conozcan. Ellos hablen y ellos vean esa luz que tú enviaste a este mundo y que este es nuestro testimonio en la cual hoy nos reunimos. Padre, despide a tu pueblo. Despide, Señor, también a cada una de las familias que hoy se han reunido y a los que hoy también nos han acompañado. Tú eres nuestro Dios y en tus manos estamos y caminaremos, Señor, guiados por tu palabra, guiados por tu Espíritu, haciendo tu voluntad de todas las formas y maneras posibles. Bendice a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.